Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estaremos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya comenzamos, hemos pasado nuestra primera parte de esta lección. Vamos a continuar con el segundo día. Estamos estudiando un tema muy interesante que se titula David y Saúl. Este tema es muy interesante porque aquí vamos viendo varias cosas diferentes que van pasando. Pero quiero invitarte a que juntos recordemos el texto que estamos memorizando esta semana, el cual se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 27, y allí vamos a leer el verso número 1, el cual nos dice de esta manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esas preguntas son muy interesantes. Si Jehová está con nosotros, si Jehová está de nuestro lado, no hemos de tener temor. Muy bien, pero ahora vamos a hacer una oración para entender esto que hemos de estudiar hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por su misericordia, su bondad. Queremos pedir que nos pueda ayudar en todas las cosas y al estudiar su palabra que podamos entender aquello que hemos de leer. Guárdenos ahora, bendiga a cada uno que está con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título El mal de la envidia. Muy bien, el mal de la envidia. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿hasta qué punto la respuesta de Saúl a la misericordia de David podría ser confiable y por qué? Entonces, ¿podría ser confiable esta respuesta que tuvo Saúl? ¿Hasta qué punto? Bueno, vamos a investigar eso en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 26, verso 23 al 25. Y ahí leemos ahí: Y el Eterno pague a cada uno según su justicia y su lealtad. El Señor te había entregado hoy en mi mano, pero no quise extender mi mano sobre el ungido del Eterno. Ves que estimé tu vida, así sea estimada mi vida en los ojos del Eterno, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda ejecutarás grandes empresas y prevalecerás. Entonces David se siguió su camino y Saúl volvió a su lugar. Esto es lo que la Biblia nos dice. Cada quien se fue a su propio lugar. Muy bien. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Veamos allí este siguiente párrafo. Este está en el libro de 1 Samuel, capítulo 27, verso 1. Y leemos allí: Pero David pensó en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Por tanto, será mejor que me fugue a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me busque más por todo Israel. Así escaparé de sus manos. Saúl había prometido no hacer más nada con David, no dañarle. Y David pensó: un día me va a matar, así que voy a huirme, y se fue a la tierra de los filisteos, según leemos allí. ¿Hasta dónde podía David confiar en lo que le había dicho Saúl? ¿Hasta qué punto podía estar confiado que Saúl no intentaría más matarle? ¿Qué tan confiable es esa promesa? Bueno, vamos a leer lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 727. Y ahí leemos así: Este segundo caso en que David respetaba la vida de su soberano hizo una impresión aún más profunda en la mente de Saúl y arrancó de él
un reconocimiento más humilde de su falta. Le asombraba y subyugaba la manifestación de tanta bondad. Pero el hijo de Isaí no tenía esperanza de que él siguiera por mucho tiempo en esa actitud. Bien, no era tan confiable, aunque Saúl reconociera el mal, lo viera y por algún momento se humillara. David no confiaba que él podía mantenerse en esas condiciones por mucho tiempo. En cuanto le pasase ese efecto, él volvía a caer en el mismo problema. Muy bien, pero veamos qué más nos dice ahora el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 2, y leemos allí. Saúl escuchó a cada falso testigo. Recibió con avidez cualquier cosa que fuera en contra del carácter de David, esperando poder hallar una excusa para manifestar su envidia y odio crecientes dirigidos contra quien había sido ungido para ocupar el trono de Israel. Dio crédito a cada rumor, por inconsistente e irreconciliable que fuera con el carácter que ya antes había formado David y con sus hábitos de vida. Entonces, en estas condiciones que se encontraba, pues era difícil, ¿no?, que Saúl se mantuviera en armonía con David o mantuviera la promesa que había hecho. Pues, en cuanto él escuchaba una cosa o veía una cosa que no le parecía acerca de David, volvía al mismo problema que tenía antes. ¿Nos damos cuenta? Bien, pues vamos a continuar entonces. Veamos ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. Explica cómo la envidia que arruinó la vida de Saúl es una causa común de desdicha en muchos hoy en día. El problema de Saúl, la envidia, comenzó en diferentes puntos en su vida y fue creciendo. Pero cómo en la actualidad produce el mismo problema en las personas, causa desdicha, vive envidiando a otro, no es feliz con lo que tiene, siempre quiere lo de aquel otro. Bien, pues vamos a ir a la palabra de Dios para entender cómo es que la gente queda en esta situación. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, y allí vamos a leer el verso número 30 en la última parte. La envidia carcome los huesos. Esto es, una persona que tiene envidia siempre estará afligido, vivirá una vida infeliz. Los huesos serán carcomidos, los huesos son muy duros y no se destruyen tan fácilmente, pero la Biblia dice que serán carcomidos, la envidia carcome esos huesos. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 27, y allí vamos a leer el verso número 4. Veamos cómo nos dice. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién parará ante la envidia? La ira y el furor son difíciles, pero ¿quién podrá estar delante de la envidia? Esa es la pregunta que se nos hace. La envidia es algo que nos va destruyendo poco a poco. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco acerca de este asunto. Leamos lo que está escrito en este párrafo. Está en Patriarcas y Profetas, página 706. La envidia hacia Saúl, desgraciado, y ponía en peligro al humilde súbdito de su trono. La envidia hacía a Saúl desgraciado y ponía en peligro al humilde súbdito de su trono. ¿Cuánto daño indecible ha producido en nuestro mundo este mal rasgo de carácter? La envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, conducirá
al odio y eventualmente a la venganza y al homicidio. Satanás ponía de manifiesto su propio carácter al excitar la furia de Saúl contra aquel que jamás le había hecho daño. ¿Nos damos cuenta? La envidia nos lleva a más cosas y esto es lo que estaba pasando con Saúl. Entonces debemos de considerar cómo esta envidia trae desdicha en los seres humanos. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Este se encuentra en Signs of the Times, que fue escrito el 2 de noviembre de 1888. Y nos dice así: la envidia y los celos son como dos hermanas que se combinan en su actividad. La envidia llevará a un hombre a desear algún bien que otro posea y le impulsará a usar todos los medios a su alcance para derribar y dañar el carácter y la reputación de aquel cuyo lugar desea estar. Muy bien. Entonces, envidia, celos, van a traer desdicha a la persona y van a traer dificultades a alguien más. Aquello que el otro desea va a tratar de conseguirlo a cualquier costa y eso va a traer pues, serias consecuencias en la vida de ambos. ¿Se da cuenta? Pero vamos a avanzar y vamos a continuar para entender qué más nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Se difunden falsedades, habladurías y calumnias, y todo lo que se pueda utilizar será empleado para poner al hombre envidiado en una situación desfavorable ante el pueblo. Los celos llevan a un hombre a sospechar que otro busca privarle de ventajas y posición. Saúl tenía tanto envidia como celos. Nos damos cuenta, este texto es muy interesante porque nos muestra el actuar de la envidia y de los celos. Nos muestra cuáles son los pasos que sigue uno tras otro para destruir a aquel cuya posesión o posición se envidia. Un rasgo de carácter que es infundido por Satanás en las personas. Ahora depende de nosotros que lo cultivemos, lo hagamos crecer o no. Muy bien, estamos entendiendo cómo es. Debemos tener mucho cuidado con estos rasgos de carácter. Si de repente quieren desarrollarse en nosotros, no debemos permitir que eso ocurra, porque nos lleva a males aún mayores. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración para concluir. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar a través de este medio. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos ayude a comprender estas cosas y que nos ayude a eliminar de nuestras vidas estos rasgos de carácter si se han desarrollado. Queremos pedir que nos guarde, nos dé su buen espíritu para este día y todas las cosas con las que cada uno lucha cada día. Queremos pedir que nos ayude a vencerlas. Bendiga a cada uno que nos escuche y nos ve. Quiera sostenerlo en todas las luchas que tenga, dificultades. Quiera darnos su buen espíritu para caminar según su voluntad en este día. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.